Buenas tardes. Este, Estamos presentando el proyecto adjudicado por la ley Aldir Leblanc. Se llama Cerarte. En parte muestra el proceso creativo que yo tengo, cómo yo produzco mis pinturas, con qué técnicas, de qué forma. Voy a contar algunos procesos creativos que se dan en el diseño, procesos creativos que se dan en la pintura, lo que es la pintura, lo que es un pigmento, lo que es un corante. Vamos a trabajar con técnicas húmedas, con técnicas secas. Técnicas húmedas son aquellas acuarelas, por ejemplo, acrílicos, óleos, esmaltes. Y por técnicas secas hablamos de lápices, hablamos de canetas, hablamos de carbonilla, sanguina y distintos pigmentos que pueden ser vegetales o minerales. En realidad en este proceso vamos a aprender a ver, porque es la forma de aprender a comunicar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Nuestras ideas se consolidan, se van conformando a través de la práctica, de esas herramientas que nos da la pintura. En sus inicios yo tomo como base las pictografías que fueron creadas en Latinoamérica. La pintura rupestre es muy, muy importante para mí desde el punto de vista de que, aquí en el estado de Piauí, por ejemplo, tenemos el museo más importante y más grande de todos. Podemos mostrar acá el Parque Nacional de la Serra da Capivara. Está entre Pernambuco y Ceará, creo. Vamos a volver ahí atrás. Ahí. Entre Petrolina, Teresina, ahí en ese lugar se encuentran las mayor concentración de pictografías. Vamos a escuchar un poco. Mundo. Esse aqui, gente, é o Boqueirão da Pedra Furada, que é o ponto alto de qualquer viagem aqui pela Serra da Capivara. Nesse paredão aqui, os pesquisadores que já escavam aqui há décadas, encontraram mais ou menos 1.100 pinturas de arte rupestre de vários períodos, com vários estilos aí. Então aqui vocês percebem, por exemplo, tem pinturas em branco, tem pinturas vermelhas, cada cor significa uma coisa, foi feito em uma época diferente, ou com uma ferramenta diferente. Tem vários animais representados aí, ó. Várias vezes a gente tem que usar um pouco a imaginação também, para entender o que seria que está representado, que tipo de animal que está sendo mostrado. Dá para ver às vezes tartarugas, veados, lagartos diversos. Então é uma coisa que também acaba virando um pouco um exercício de imaginação. A gente vê às vezes figuras de pessoas dançando, de cerimônias. A gente está aqui com a Eliette, que é a nossa guia, Eliette? E vai contar pra gente o que é essa figura que acabou sendo um símbolo da Serra da Capivara. Então, esse símbolo do parque, que acreditamos que possivelmente sejam 2 veados, ela é da tradição nordeste, é uma tradição de arte rupestre existente aqui, que ela está sempre representando uma narratividade, que ela data de 12.000 a 6.500 anos, e na realidade ela está sendo representada 2 estilos de pintura existentes nessa cena que foi escolhida como símbolo do parque. A figura de baixo ela foi feita primeiro, isso é comprovado devido a uma análise de superposição de figura, onde o traço da barriguinha do veado maior passa sobre o menor,
que ela é o estilo Serra da Capivara, que são figuras menores com bastante movimento. A outra figura maior é o estilo Serra Talhada, que a característica dela é ser aberto o traço não fecha, né? Então a gente observa aí duas figuras de épocas diferentes. Lugar, ¿eh? Sino que es un punto de partida, ¿eh? O un punto del cual nos tenemos que aprender a mirar. ¿Tá? Toda creación comienza con un punto, ¿no? Todo empieza con un punto de partida. Ahí es una huella, una huella, ¿eh? Que dejaron los que pasaron por ahí. Quizás fueron los primeros que tocaron esa tierra, ¿no? Entonces dejaron su huella, ¿no? Y la parte artística es muy importante por ese sentido, porque es algo que perpetúa lo que vos estás diciendo en este momento, lo dejás plasmado ahí, ¿no? La pintura es un método, es un oficio, tiene tinte, tiene pigmento, es fluido, es es un corante, es una tintura, tiene distintas texturas artificiales, decorativas, texturas gráficas. Hay distintos géneros de pintura, autorretrato, ícono, naturaleza muerta, paisaje, pintura de género, retrato. Vamos a ver un poco lo que es la definición de arte, ¿no? Definición es ese concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano, ¿no? Todo lo que ha sido creado por el ser humano puede ser arquitectónico, puede ser lírico, puede ser poético, ¿tá? Puede ser según el lenguaje que utilicen, ¿no? Para el teatro es el cuerpo, para el cantante es la voz, ¿no? Aparte de las notas y los instrumentos, ¿no? El arte permite expresar ideas, ¿no? Permite expresar percepciones, emociones, sensaciones, ¿no? Dice que desde el principio de la historia, cuando aparece el Homo sapiens, aparece el arte, ¿no? Y tuvo dos funciones, una ornamental, ¿tá? Una que puede ser de adoración, objeto de adoración, algo relacionado con la magia, algo relacionado con la religión, ¿no? Y está relacionado a lo utilitario, ¿no? A lo utilitario también, ¿no? A la cultura, una definición de cultura, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la semiología, ¿no? La semiótica, ¿no? Semiología, del griego semio, signo, y del latín estudio, ¿no? Vamos a estudiar el punto, vamos a estudiar la línea, vamos a estudiar la semiología, ¿no? La semiótica viene del griego, que significa signo, y de otra ciencia, ¿no? La óptica de la ciencia, ¿no? El estudio de cualquier cosa en un mundo que puede representar a otro, ¿no? O sea que la semiótica significa el estudio de cualquier cosa en un mundo que se puede representar a otro. El lenguaje visual contribuye a que formemos nuestras ideas, contribuye a cómo somos, el mundo que a través vamos formando, vamos creando, ¿no? A través de nuestras ideas, de él absorbemos la información, un tipo de información especial que captamos. Tiene un objetivo el arte, tiene un objetivo el diseño, la pintura o las otras artes, ¿no? Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser visual, ¿no? El lenguaje visual es el sistema de comunicación
suministrado más antiguo que se conoce. Es lo más antiguo que se conoce, ¿eh? La parte visual, ¿eh? El lenguaje visual. Más antiguo que la música, más antiguo que... Por eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y tiene un lenguaje específico, ¿no? Un código específico de la comunicación visual, ¿no? Son como... nos da señales universales, ¿no? El arte, ¿no? El lenguaje visual nos fala que son de bueno y malo en la película, ¿no? Nos da razón, nos da conciencia, ¿no? El lenguaje visual nos muestra de que no todo lo que vemos es realidad, ¿no? No todo lo que vemos es una realidad, ¿no? Por otro lado, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, tenemos que estar en un estado diferente, ¿no? De lo cotidiano para poder crear, para poder percibir. Por eso vamos a hablar de percepción, de imaginación y de expresión, ¿no? Bueno, dijimos que habían distintos géneros, ¿no? De pinturas y de expresiones, ¿no? Dentro de la pintura está el autorretrato, la naturaleza muerta, el paisaje, la pintura de género, la del retrato, ¿no? Todas parten del naturalismo. O sea, la referencia que yo tengo para diseñar la figura humana es mi propio cuerpo, ¿no? Por eso tengo que autodescubrirme, descubrir cómo yo soy, cuáles son las formas, ¿no? Para eso tengo que ver. La forma de aprender a ver se puede aprender, ¿no? La forma de ver se puede aprender. No es algo mágico, no es algo que no haya una técnica para que yo pueda enseñarte a diseñar, ¿no? Vamos a hacer una prueba ahora en la cual nos vamos a dar cuenta de que no es tan difícil diseñar, ¿no? Primero vamos a escribir nuestro nombre, ¿no? Vamos a escribir nuestro nombre en un lugar y después vamos a hacer el retrato de el compañero que está al lado. Los artistas, hay distintos tipos de artistas, ¿no? Hay de aquellos que son dinámicos, que están vinculados a la música, al teatro, al cine, a la danza, ¿no? ¿No? Y están los estáticos, que son los escultores, que son los pintores, que son los arquitectos, que son los ingenieros, ¿no? Están relacionados con la matemática, están relacionados con los pesos, las medidas de fuerza, ¿no? Hay toda disciplina tiene una regla de gramática, ¿no? Una regla diferente. La pintura es algo que está relacionado a lo visual, ¿no? Y se comienza a través de puntos. Cuando yo era niño me gustaban mucho los superhéroes, ¿no? Entonces mi madre me traía, mi mamá traía una serie de diseños, ¿eh? Que estaban representados de esta manera, a través de puntos, solamente puntos. Entonces yo no sabía qué era lo que quería decir, ¿eh?
no sabía y no entendía qué era lo que quería decir. Pero a medida que iba practicando, y yo iba percibiendo de que había algo detrás de esos puntitos, descubrí que podía hacer cosas que yo ni pensaba. Ahí apareció mi nombre. Empecé a unir los puntitos. Y creo que todos, de alguna manera u otra, empezamos a escribir de esa forma. Yo no sé en Brasil, pero tú imagino que habrás hecho algún diseño de esta manera. ¿Hiciste alguna vez en tu vida? Sí. ¿Hiciste? Cuando eras menina, inclusive le ponían los números. 1, 2. Entonces vos tenías que ir recorriendo el espacio según sin darme cuenta, yo a través de puntos yo empecé a diseñar. O sea que no hay pretexto de que sé o no sé diseñar. Cuando yo estoy escribiendo, estoy diseñando. Entonces lo que tengo que trocar es mi manera de ver, mi manera de percibir. Darme cuenta de que la percepción me puede llevar a hacer cosas o a hacer entender cosas que uno comprendo en lo cotidiano, a través de una buena música. No sé si te ha pasado, ves en una película, te pones a llorar o escuchas unas palabras sensibles y te conmueve el corazón, pero todas esas cosas son inspiradoras para que uno comience el proceso creativo, El proceso creativo puede aparecer a través de un poema, puede aparecer a través de una cosa que escuchaste, un aroma, generalmente los escritores comienzan con esa tratando de visualizar la imagen, o de la situación específica y particular de ese momento, y empiezan a tratar de traducirla, a través de la letra, Bueno, nosotros empezamos con puntos y con líneas. Un ejercicio es tratar de empezar a cubrir los bordes de una hoja, Imaginemos que eso es una hoja y empiezo a jugar. Se pueden entrecruzar. Y ahí puedo agregarle, estoy pensando en la luna, estoy pensando en el amor, en la paz, estoy pensando en la justicia, estoy pensando en mi familia.
¿no? Estoy pensando en el carro, ¿no? En la cruz. Puedo estar pensando en cualquier cosa, ¿no? Y ahí empezar a tratar de ver si eso que estoy tratando de ubicar dice algo, ¿no? Me dice algo, o le dice algo a alguien. Pero es importante hacer entender que tu lloro no sea algo fingido, sino que realmente la persona sienta de que vos lloraste alguna vez. Lo mismo en la representación, ¿eh? de una imagen o algo. Podemos empezar con ejercicios de flores, elegir el tema de las flores, la primavera, ¿viste? Un tema específico, ¿no? Y empezar a buscar las flores. Yo utilizo mucho la fotografía, ¿no? Empiezo a tirar fotos y a partir de ahí empiezo a hacer mi trabajo, ¿no? Ahí vemos algunas definiciones de lo que es el arte, que es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano, para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria, mediante recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. La historia indica que con la aparición del Homo sapiens, el arte tiene una función ritual y mágica, religiosa, que fue trocando con el correr del tiempo, de todas formas. La definición varía según de acuerdo con la época y la cultura, En el Renacimiento italiano, en el siglo XV, comienza a distinguirse entre artesano y bellas artes. El artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que el artista es creador de obras únicas. Hay una diferencia entre el artesano y el... En la Grecia antigua se incluían 6 disciplinas: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía. Ahora después se agregó más tarde el séptimo arte, que es el cine. Y hay también es que toman la fotografía como el octavo arte. Suelen alegrarse que hubo una extensión de la pintura, y la historieta como el noveno, que es otro. El Renacimiento italiano, precisamente en el Renacimiento italiano donde encontramos una de las etapas más importantes de la historia del arte. Para los artistas que la trabajaron, como por las sorprendentes obras, tendríamos que destacar alguna figura de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatelli, Tiziano, Rafael, entre tantos. A mí me gusta mucho otro tipo de pintura, pero particularmente entiendo de que ellos lograron cosas increíbles. Durero, me gustó mucho. Goya, Cézanne, revolucionarios artísticos. Otra forma hay técnicas y según las épocas, porque un movimiento no surge solo, surge de la unión de muchos artistas. Muchos artistas sienten eso, que está sintiendo ese artista iluminado, no es el iluminado que viene de otro país y trae un mensaje clerical, sino que es la fusión de todas esas energías. Yo he crecido mucho artísticamente
aquí en Brasil, ¿no? Pero también tengo mi tradición cultural, ¿no?, de Uruguay, ¿no?, que está relacionada a la vida de Blanes, de Figari, de Barradas, de mis docentes, ¿no?, de mis compañeros también de batalla, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las técnicas que utilizo, ¿no? El lado izquierdo, ¿no? Tratar de dibujar con el lado derecho del cerebro. Parte del proceso creativo es darse cuenta de que el aprendizado es una acción continua, ¿no? Vos podés ser una actriz con muchos premios y muchas cosas, o un doctor o un arquitecto, y estás en el aprendizado es una acción continua, ¿no? Es algo continuo, ¿no? Cuando tomé contacto con la obra de Betty Edwards, el arte de andar en bicicleta, se dio ver de una manera diferente, ¿no? Hasta ese momento no me había dado cuenta de todas las cosas que han encontrado otros en su pesquisa, ¿no? Por eso respeto mucho a los colegas y a los docentes, ¿no? Y particularmente el darse cuenta de que el diseño siempre fue observado como algo mágico, pero puede ser aprendido, puede ser enseñado, ¿no? Para eso hay que cambiar la manera de ver, Con el primer ejercicio que hicimos de agarrar una hoja en blanco, ¿no?, y encuadrarla, tratando de hacer foco en un solo espacio, ¿no?, vemos de que todo lo que hay fuera de ese círculo que nosotros elegimos poner como límite, no existe más nada. Existe solamente lo que nosotros decidimos enfocar, ¿no?, como quien dice, ¿no? Entonces es muy importante hacer foco, ¿no? Por ejemplo, yo en algunas de mis pinturas hago foco a veces, ¿no? Por ejemplo, acá en la Rambla de Barcelona había un montón de movimiento, ¿no? Un montón de movimiento de gente, ¿no? Yo veo un montón de gente, ¿no?, gente moviéndose, ¿no?, en un lugar muy límpido, muy, pero con un periodo de mucha revolución, ¿no?, de mucho, muy inquieto, ¿no? Ahí en esa época aparecieron los indignados, 2010. Estaban indignados, siempre se ganaban los primeros premios los de la escuela tal, y bueno, todos los artistas se pusieron de acuerdo y tomaron las plazas, ¿no?, tomaron los lugares públicos para, de alguna manera u otra, mostrar de que a través de la cultura se pueden hacer un montón de cosas que no se logran a través de la diplomacia, ¿no?, política. Bueno, y vamos a lo práctico, ¿no? Vamos a un ejercicio práctico.
Para que me la parte de atrás, lo que está detrás. Es claro, ¿quién garante que no? Pronto, la IA o Tito de nuevo. ¿Quién garante que de noite, cuando ninguém esté olhando, no nacen flores en los cuadros? Si fuera la pintura de un jardín, ¿quién va a notar la diferencia? ¿Una flor a más? ¿Una a menos? Mas ¿cómo probar aquella teoría? Tito no tenía ni un cuadro de flor no cuarto. Quiero decir, no tenía hasta el día siguiente, cuando a vos llegó con la pintura de presente. Tito olhou y falou: puxa vos, o pintor exageró no amarelo desse girassóis, ¿no fue? Pues ¿quién dice que girasol tiene que ser todo igual? Olha como a Van Gogh también pintó esos así. Debe haber tirado cero también. Es más, después el personal se acostumbró. Él también era medio doidinho. También. O que você quer dizer com isso, vos? Nada. Naquela noite, Tito esperó hasta tarde para ver si aparecía en el cuadro escondidinho un broto de girasol. Cuando adormeceu, soñó con un pintor caminando num campo de feno, de cabeza baixa, con una tela debaixo do braço. Un hombre de él era Van Gogh y era medio doidinho también.
Y ahí fue lo que él encontró, ¿no? El artista aquí. Van Gogh. O que encontrou? Y O que você acha do Van Gogh? Entonces eso es muy importante, ¿no? Encontrar con ese tipo de técnicas para poder crear, ¿no? Para poder... uno de los trabajos que quería mostrar de cómo uno a través de determinadas cosas puede empezar a crear, ¿no? O a recrear determinadas realidades. Aquí pegué una imagen, ¿no? Icónica de la mujer gatúbeda y la recorté, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos ver los espacios negativos y los espacios positivos de una pintura, ¿no? O de un trabajo visual, ¿no? Al recortar yo delimito los contornos, ¿tá? Y le voy dando lo que él necesita para encontrar la forma definitiva, ¿no? Ahora vamos a cerrar nuestros ojos, ¿eh? Vamos a tratar de respirar. Percepción. Estamos en Nobuato, presentando la oficina de diseño de pintura. Fui invitado por el Punto de Cultura a compartir algunas técnicas que nos llevan a percibir de una manera diferente, a expresarse de una manera diferente, llevándonos a comunicarnos visualmente a través de las formas. Nos llama la atención las formas, así como los músicos que se traen los sonidos. Estoy buscando acá una cosa. Cómo escribe la naturaleza, ¿no? Cómo se va expresando a través de los tiempos. Tiene así la pintura. Es un marco arqueológico a nivel mundial, una referencia en muchas fotografías. Pero yo no voy a hablar de algo que hay todo un equipo técnico de investigación, ¿eh? Grande quantidade de sítios arqueológicos, principalmente sítios com pinturas rupestres. Os sítios arqueológicos são os lugares, né, onde você encontra vestígios da cultura material, que são objetos, podem ser sítios históricos, como restos de casas históricas, muros históricos, ou podem ser vestígios pré-históricos, né, como pedras lascadas, as próprias pinturas, os restos do fogueiro. A gente tem uma diversidade de tipos de sítios arqueológicos aqui na região da Serra da Capivara muito interessante. Desde os sítios históricos, desde os sítios do índio que já tinha contato com o colonizador europeu, até os sítios mais antigos e sítios que podem demonstrar uma ocupação humana muito antiga da América. Nosotros nos ponemos a pesquisar, ¿no? Sobre una determinada disciplina, vemos que hay reglas propias, cada disciplina tiene reglas. La pintura es un pigmento, ¿no? Que mezclado con aglutinante puede dar colores varios, que pueden ser minerales, pueden ser vegetales, que son machacados, ¿no? Folias machacadas. Toda la parte indígena conoce ese tipo de frutos, los cuñesos, los maíz. Sé que hay colores específicos aquí de esta zona del estado de Goiás, ¿no? Hay muchas comunidades que dejaron un registro de la
pictórico muy importante. Aprender a ver. Más orgánica, más unida al paisaje, né? Porque essa música é aí, né? O Parque Nacional Serra da Capivara, ele é super importante porque é um parque que hoje está localizado num ambiente semiárido, né? De clima atual seco, mas que no passado... A modo de ejemplo, el ejercicio de percepción, ¿cómo se hace? Uno percibe la realidad en base a los 5 sentidos, ¿no? ¿Tá? Existe un sexto que vendría a ser como la intuición, ¿no? El llamado palpite aquí, ¿eh? Más inspirado en qué. Cuando uno empieza a olear alrededor, hay un montón de formas y hay un montón de colores. Tenemos que reorganizarlo de tal forma que podamos hacer una creación nueva, ¿eh? En base a lo que uno tiene. ¿Qué tenés en las manos? Tengo un papel, tengo un lápiz. Bueno, ¿de qué quería hablar? Vamos a agarrar un papel, ¿no? ¿Qué fue lo que viste? Los paisajes y todo eso. Bueno, vamos a hacer sí, ¿no? Sí, puede ser. Lo primero que tengo que ubicar son las verticales y las horizontales. Las horizontales y las verticales. Yo estoy en una superficie bidimensional, ¿no? Entonces, acá yo estoy tratando de diseñar el valle, ¿no? Pero no va a ser totalmente fiel. ¿Por qué? Porque yo tengo que inspirarme en la propia naturaleza, ¿no? Y esto es todo verde, ¿no? Todo motitas. O sea que yo utilizo la horizontal y la vertical como referencia para empezar el trabajo. Lo puedo hacer a forma de punta, de puntos, como si fuera puntillismo, ¿no? Él pintaba de esa manera, ¿se entiende? Entonces se sustituyó el punto, así que era todo bueno, los primeros trabajos que yo empecé a hacer cuando empecé a diseñar y a pintar fue inspirado en muchas caricaturas, primero fue muchas copias, uno va educando. Uno en realidad comienza a diseñar con los óleos, no dibuja con las manos, dibuja con los óleos. Si está bien enfocado, ¿no? Si estás bien enfocado en lo que querés, ¿no? Vos podés pisar las proporciones, ¿no? Acá yo le había traído un papel cuadriculado. Otra forma de hacerlo es apoyarse en una fotografía, ¿no? Tenés una fotografía y recortás las partes del cielo, ¿no? Y tenés un espacio, ¿no? Que es el que te da referencia para que vos puedas. Todo esto es espacio negativo, lo de afuera, ¿no? Y el positivo sería esto. Pero yo no empiezo a diseñar de lo positivo, yo empiezo a diseñar de lo negativo hacia lo positivo. Es más fácil de poder esquematizar con pocas líneas, ¿no? Vos podés crear, esculpir la figura a través del diseño y la pintura.
a través del diseño, ¿no? A través del lápiz. Estamos hablando de una técnica seca, ¿no? El lápiz puede ser que sea algún lápiz acuarelable, ¿no? Pero se comienza así. Acercar la voz. Acercar más por eso. Notando la perspectiva. Fuera de eso, fuera de ahí, no existe. Esto tendremos que taparlo, ¿sí? Eso es lo que hacemos con una fotografía. Una fotografía de MTD es escribir con la luz. En vez de escribir con una caneta, la reacción química del sol o la luz, con ese tirarte una flor, ¿no? Hay una flor así, lila, bien chiquitita. Grabadores como Durero, bueno, el propio Miguel Ángel, el propio Leonardo da Vinci. Más acá está Cézanne, Van Gogh, Monet, Klimt, admiro mucho a Klimt. Es una familia. Primero las verticales y después las horizontales, las líneas que vos ves. Así no te perdés. Y no trates de sacarlo en una, andá haciéndolo de forma tipo espiral, vas escribiendo tipo espiral. Otro ejercicio que es muy importante. Son redacciones visuales de su mundo, ¿no? Los primeros eran cazadores, recolectores, después ya era más de caza, escenas de caza, escenas de lugares de peligro. Por ejemplo, acá los Carayá tienen unos trabajos de unos pájaros así alados, así gigantes. Ya desde la antigüedad, se está comunicando el hombre se comunica a través del cuerpo, a través de la forma. Pero aí te diste cuenta clarito, não foi muito. Isso que você falou é muito importante, que eu acho na hora de desenhar é ter essa imagem que você quer colocar ali bem clara. E acho que isso só vai com a prática. Por exemplo, você vê uma paisagem, você tentar gravar ela na sua mente de alguma forma, né? E depois pode ser a lápis, a lápis, ou mais essa memória fotográfica de pegar aquilo, você gostou, pegar aquilo e depois tentar visualizar ele no papel. Isso é. Sim, totalmente. El segredo de la pintura, de mi pintura, es la transparencia, es la redacción visual que yo hago de este tiempo, mi forma de decir veo esto, es horrible, es lindo, es bueno. Tengo un texto acá que se llama De la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Fue un texto que hicieron para mí, de presente, la gente de Uruguay. La verdad que quedé muy sorprendido,
lo compartí con el compañero aquí y estoy muy grato, ¿no?, de hacer este trabajo. Lo voy a seguir haciendo, ¿no?, y en donde sea, ¿no?, donde sea. Bueno, adelante. Que todo sea para la gloria de Dios. Por la oportunidad de poder compartir técnicas de artes visuales que tocan la parte de diseño y la parte de pintura, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, ¿ah?, que van a tomar poco tiempo, ¿ah?, pero que nos van a enriquecer. Entonces me hablaría de que la folia que ustedes pegaron, hicieron esta forma, ¿no? Vamos a empezar a hacer foco. Eso se llama hacer foco, ¿no? Hacer foco. Tapa un hoyo, y vamos a ver que lo que está dentro del círculo, ¿bien? Dentro de ese círculo, ¿bien? Es lo que nosotros elegimos, ¿tá? Elegimos. Eleger, escolhem. Vocês escolhem, por exemplo, para desenhar ou pintar. Para crear una composición dentro de un cuadro, ¿no? Nosotros trabajamos en un espacio bidimensional, base y altura, ¿no? ¿Usted tiene una caneta o algo para poder... Gente, você tem canetão aí? Eu não trouxe o meu, não. Corre lá. Base y altura, ¿no? Entonces, tá lá na minha mesa. todo nace a partir de un punto, ¿tá? A medida que nosotros agarramos una caneta o un lápiz y apoyamos la caneta sobre el papel, ¿eh?, van haciendo lo que nosotros queremos poner dentro del papel, ¿no? Estão compreendendo? ¿Va comprendiendo? O sea, para que nosotros podamos llevar adelante lo que nosotros queremos decir, ¿tá?, es necesario pesquisar, ¿tá? Todo nace en una pesquisa, ¿tá? ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta folia? ¿Tá? Nosotros tenemos un espacio vacío, ¿no?, que hemos llenado con ideas, ¿tá? Esas ideas nacen de la naturaleza, nuestra propia naturaleza y la naturaleza que nos rodea, ¿eh? ¿Ah? Cuando nosotros tenemos una superficie, ¿ah?, generalmente lo que nosotros empezamos a hacer es una búsqueda de equilibrio, ¿no? Entonces, hay reglas internas en el diseño, así como hay regras internas no desenho, que assim, são regras técnicas, né? Ahí va. Así como lo hay en el teatro, así como lo hay en matemática, en geografía, en literatura, ¿tá? Hay reglas gramaticales, ¿no?, en la literatura, ¿no? Ella es dramaturga, ¿no?, y sabemos que una oración tiene sujeto, predicado, ¿no? É como toda arte tem as suas regras, né? Tem os seus princípios, né? Tudo bem que ela é livre, e o que ele disse, gente, sobre esse olhar aqui, é porque um pintor, vocês que vão fazer um desenho, você é o ponto de vista de quem observa, entendeu? É o ponto de vista de vocês que vai escolher o que desenhar. En el diseño, lo más importante es el inicio, ¿no? Y todo parte de un punto. Entonces, a partir de lo que yo
inicio. Sigo brincando, ¿eh? con puntitos. Ele está querendo dizer o seguinte, que todos nós, assim, Jorge, eu vou complementando, todos nós temos a capacidade de desenhar. A partir do momento que você escreve seu nome, quando você está aprendendo a alfabetizar, isso já é um desenho. O seu próprio nome é um desenho, porque é um risco, né? E aí vocês fizeram, vocês se lembram que quando vocês foram aprender a desenhar, vocês ligavam os pontos? Não é assim? Então, Todo nasce de un punto, ¿no? ele está dizendo que tudo nasce de um ponto. Luego de eso, nosotros empezamos a unir esos puntos. Começamos a unir os pontos. O nome dele é Daniel, também, Jorge Daniel. ¿No? Todos empezamos a diseñar. ¿Cuántos miraban cuadrillos? ¿Cuántos soñaban cuadrillos? ¿Vocês gostam de quadrinhos? Tenían revistas. Bueno, particularmente los primeros trabajos eran con puntitos y se le agregaba. Essa turma é avançadíssima no teatro, ou no desenho. Eu estou percebendo. Gente, eles são ótimos no desenho, viu, Jorge? Entonces vamos a avanzar. Uai. Bueno, entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios. Primero, vamos a hacer un retrato. Cada uno de ustedes va a hacer un retrato. Ya que están avanzados, vamos a empezar por un retrato. Então, já que vocês estão avançados, vocês vão começar com o retrato, o autorretrato de vocês. Un retrato. Um retrato. Mas deles mesmo ou um retrato ou de alguém que eles No, têm? un retrato. Um retrato. Retrato que a gente chama por Un retrato es como um rosto. un rostro. Pode ser El diseño de un rostro. ¿Cuántos se animan a hacerlo? ¿Se animan a hacer un retrato de la folia? Ya que están avanzados, ¿no? Es pequeño, no tiene que abarcar toda la folia. A la folia la vamos a dividir en un cuadrante. Acá podemos hacer retrato. Ah, então se vocês puderem usar uma parte da folha para fazer, porque eu acho que ele quer desenhar mais coisas. Uma parte para fazer um rosto. Tiene que ser rápido. Cuenten hasta 60, y ahí tienen que hacer el retrato en 60 segundos. 20, 25, ya que están avanzados, ¿no? Que son Avançados. Uma técnica que o Jorge utiliza é a da transparência, né, Jorge? Sim. Que com a transparência você consegue ver o rosto e aí você desenha o traço. Cadê aquela transparência? Ah, não, tá. Enfim. Ela dá pra você ir nos contornos, né? Ah, pode falar. Ah, terminou? ¿Ya terminaron? 60. ¿Quién terminó? Olha que o desenho ¿Quién dele. terminó? Olha isso aqui. Olha isso. Olha. Vem ver, Jorge. Olha esse. Olha Chama o esse. Jorge pra gente ver. Vem cá pra você ver. El segundo trabajo. Olha, ele sabe fazer sombra também. El segundo trabajo, no es necesario borrar. No es necesario borrar. Ya terminó. Terminó el tiempo. Ahora vamos a hacer el segundo diseño. Ya que están tan avanzados, ¿ven? El segundo diseño va a ser así. Vamos a agarrar un perfil del rostro. ¿Va? Y vamos a hacer.
Eles são bons mesmo. ¿Vieron el perfil de un perfil? Ah, o segundo desenho é o perfil. Vocês só vão fazer um rosto de perfil. Y vamos A a testa vem pro nariz e a boca e o queixo. Pode ser. Ele um olhando pro outro. Dois perfis, né? Na verdade. y hacer así, ¿no? Y ya que son tan rápidos, vamos a también hacer una mano. Una mano. Vamos a agarrar nuestra mano, ¿eh? Nuestra mano así, ¿bien? Y vamos a empezar a trabajar. Com transparência. Saindo dos rostos, vocês podem ir pra mão, tá, gente? Oi? Isso, depois do rosto frente, perfil, depois a mão. Não é a sua mão, não. É uma mão. Pequena. Veinte, 21, 25, 26, 60. Ya que son tan rápidos, ¿eh? Vamos a... Misericórdia. Nossa, e as mãos são as coisas que mais os artistas da Renascença utilizam, né? Na perspectiva, né? A medida de que nosotros vamos practicando, ¿verdad? Tenemos que aprender eso. A ver, uno no diseña claramente porque no ve claramente. As pessoas não desenham claramente porque elas não conseguem ver claramente. Muitas vezes. ¿Lembran cuando hicieron este Exercício. el primer ejercicio? Cuando Guardar, agarrar un papel, ¿eh? Hacer un círculo, inclusive lo puedes hacer con la mano así, ¿eh? Fechás el óleo, ¿eh? Y ves que todo lo que está fuera de ese círculo desaparece, ¿eh? Tudo que está fora desaparece, vocês percebem? Você foca numa coisa. O que tá, vamos desenhar essa sala, por exemplo. Não, eu quero desenhar uma coisa. O que apareceu aqui na minha cara? A mão dele, o rosto dele, a perna dela. Você entendeu? Tudo que está fora do meu ponto de vista não existe. ¿Ah? No meu pai. Entonces, particularmente, no diseñamos claramente porque justamente, imaginemos que mi ojo está enfocado O olho en está esa punta, focado en la punta de este dedo, ¿eh? na ponta do dedo. ¿Ah? Entonces yo, si no fijo claramente, no me Tem que concentro. fixar a visão. Fixar a Ahí visão. va. No se puede estar diseñando así. Não se pode estar desenhando assim. Vocês têm que ter um foco. É igual Hay quando. que hacer foco en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo en un cuadro, ¿ah? Lo primero que tenemos que hacer es pesquisar, ¿eh? Pesquisa, gente. Nace de la curiosidad, ¿eh? Y de una necesidad expresiva, ¿tá? De poder transmitir. Olha a mão dele. Sim. Olha aqui. Isso é muito sofisticado, hein? Muita sofisticação. Olha a sombra que ele faz. O rosto olhando para o outro. O traço dele. Você vai ser um Van Gogh. Pronto. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nossa.
Gente, Puede trabajar. olha o desafio, vocês escreverem uma história inteira em quadrinhos, cada um faz uma parte. E aí a professora Natália faz o roteiro. Olha, tudo em imagem. Todo nace de un punto, Tudo de una pesquisa, de la curiosidad visual que uno tiene. Los artistas tienen la particularidad que es esencial, ¿eh? Que son diferentes de los demás porque son curiosos en el ámbito donde son llamados a hacer, por ejemplo, la danza, son llamados a moverse, constantemente se están moviendo, ¿no? Ele está dizendo que o artista ele é essencialmente curioso. Ele é essencialmente, por exemplo, na dança você faz uma pesquisa dos movimentos, né? Ahí va. En el teatro, No teatro você faz a pesquisa do seu personagem, da sua respiração, da sua atuação com o seu corpo, né? el pintor de las cosas que ve. O pintor, ele é mais visual, é da coisa que ele vê. Tudo bem que ele sente, mas o que ele sente, ele tem que ver, ele tem que mostrar isso. Né? Existen dos tipos de artistas, los que son estáticos y los dinámicos. Compreenderam? Dois tipos de artista, os estáticos e os dinâmicos. Los estáticos son escultores, arquitectos, Escultores, arquitetos, diseñadores, en la parte de diseño gráfico, en la parte de computación, en la parte que está toda relacionada con el diseño. Artista gráfico. El artista gráfico. Ahora, ellos conocen, a ver, ¿quiénes son artistas estáticos? Vocês conhecem algum artista estático, assim, de design gráfico? O que ele chama de estático é um arquiteto, um engenheiro, é que fica parado, né? É uma pintura parada. Até o próprio pintor é estático. Sim, estático. Vocês conhecem algum pintor na vida de vocês? Ele é um artista estático. Ele é um artista Ele é. estático. Em todas as minhas aulas ele está focado em fazer algum desenho. Todas. Quem? Taine. Então vocês conhecem artistas estáticos, tá vendo? Arquitectos, generalmente, este edificio fue proyectado, fue primero una idea. Aqui foi primeiro uma ideia. E essa ideia ela é coletiva. Sabe? Toda escola estadual ela tem esse tipo de tijolo, esse tipo de janela. É um padrão de escola estadual. Então teve um arquiteto que pensou que as escolas seriam assim. Teriam esse tipo de janela, esse tipo de tijolo, esse tipo de chão, esse tipo de formato. Né, Jorge? Sim. En esta disciplina, E os dinâmicos? los dinámicos son, bueno, los actores, los que danzan, la gente de circo, la gente que hace malabares, la gente que... Entenderam? Os dinâmicos são os atores, os que fazem circos, os que fazem dança. Aqui, ó, é dinâmico. Escritores, Escritores é estático. pintores, escultores. Às vezes, gente, tem um pintor que ele capta uma dança, igual o Miró. Ele fez um desenho que ficou famosíssimo. De pessoas dançando, elas estão todas pintadas de vermelho, dançando assim. Mas é estático. Você está pegando um movimento, entendeu? Mesmo assim. Agora, se eu estiver dançando para vocês, não. Eu estou no meu corpo aqui, né? Hacer foco. ¿Cómo se fue el foco? Haciendo ese círculo que hicimos, el primer ejercicio que hicimos fue agarrar una folla, ¿ven? Y, bueno, ¿y qué es lo que me llama la atención visualmente? Los primeros artistas lo que hicieron fue
tratar de mostrar qué era lo que ellos veían. Mostrar lo que ellos veían. Os primeiros pintores mostravam o que eles viam. Utilizaban pigmentos vegetales, Vegetais, minerales, y los misturaban con sangue. Até sangue, né? con sangue. As Artes pinturas rupestres. com sangue. E é o que eles viam e até o que eles imaginavam, né? Por exemplo, eles iam para a caça, está muito relacionado ao sagrado. Aí eles... Y a la magia, ¿no? Ah, Estaba magia, relacionado magia. a la magia. Pero hasta la época del Renacimiento se pensaba que era algo relacionado a la magia. Pero se fueron dando determinadas reglas dentro de la disciplina, que se dieron cuenta de que eso también se podía enseñar y se podía aprender. Então, na Renascença, eles No es una habilidad mágica, no es una habilidad que nace, viene porque yo soy bonito o porque yo soy feo, no. Então, foi na Renascença. Foi na Renascença que surgiu essa técnica. Claro, en aquella época cuando Vocês entenderam? generalmente reproducían un hecho anecdótico, reproducían un fato anecdótico. Entonces agarraban, por ejemplo, se empezaba trabajando la naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Este es el primer ejercicio que se hacía. ¿Qué era la naturaleza muerta? Era un pan, una botella, un botellón, uvas, maçã, Os primeiros pintores desenhavam a natureza morta, uma laranja, uva, um pote. Lembra daquelas pinturas? Até hoje tem, né? Pero surge de la pesquisa, de la observación, de la Da observación. observação da natureza. Mas por que morta? Por quê? Uma uva é porque ela não está viva lá no pé, aí ele desenhando ela fica morta? Por que morta? Porque ela não tem sentimento. Marília, ele quer falar. Você pode falar. Porque essa fruta ela foi tirada do pé. Ao que tirou do pé, ela não vai estar mais. Ela desconecta com a vida é a raiz. E o que ele disse foi o seguinte, gente, até a Renascença, a arte é muito ligada à magia. Lembra, a professora falou, pintavam com sangue. Era assim, para você conseguir aquela caça, eles faziam um ritual, pintavam nele, que era como se fosse conseguir aquele animal para eles comerem. Trataba siempre de reproducir una anécdota. Uma anedota. Así como los teatreros iban los bufones del rey a contar la historia de algo o cosa que le había sucedido al rey o a un héroe o a lo que sea, siempre estaban reproduciendo un hecho anecdótico, era una anécdota. Uno empezaba a hacer una redacción visual, Eles começavam a fazer uma redação visual. buscando. Mas por que eles começaram a tentar aquele retrato de Bueno, princesa? pero eso por la vanidad de la persona, A vaidade. Que era extremamente nobre, né? Era focada apenas em quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro pagava para ser eterno, né? Não tinha fotografia não, gente. Imagina, a gente tá aí tirando selfie, a torta direito, lá não tinha. Então a pessoa pagava um pintor pintar. tener en cuenta una cosa, ¿qué es lo que yo quiero poner en esta superficie bidimensional? Base o altura sin profundidad, porque estamos trabajando en una superficie bidimensional. Base, altura y profundidad es tridimensional. ¿Tá? Tridimensional. O sea que en la parte de diseño muchas veces no podemos atrapar la totalidad de la realidad. Agarramos solamente la parte. Si yo elijo hacer un retrato mío, estoy quitando todo lo que hay a mi alrededor. Ele está cheirando tudo Entonces, ao redor. lo que nosotros queremos transmitir es que cuando uno
decide hacer un trabajo visual, así, un trabajo como puede ser una pintura o un diseño, lo que estamos haciendo es tratando de mostrar una sola parte de la vida. Só tem gênio. No todo, yo no estoy diseñando todo. E como é que faz para dar perspectiva? Tipo assim, porque esse papel, ele é reto, né? Bueno, nace todo de un punto de vista. Por eso yo decía, nace de un punto. ¿Vos querés poner el punto de fuga en un lugar? Ponto de fuga, que chama. É essa aula inteira. Era a aula inteira. A partir de ese punto nace, se desenvuelve toda la historia. Yo sé hablar. Yo hice un curso de español, pero yo no practico, entonces yo no sé. Assim, eu sei falar um pouco, gente. Marília, o vídeo tem que ser inteiro e ininterrupto? Pode parar um pouquinho? Pode parar um pouquinho. O que son parte del mundo de las ideas. Então a gente Del pode... mundo de las ideas, el mundo de los sueños, el mundo de los sueños Entenderam? oníricos. Ou a gente desenha algo que a gente está vendo da realidade, ou vocês, né, o mundo do sonho, do onírico, né, de visões que vocês possam ter, do que vocês possam imaginar, né, realidade, imaginação. Tudo pode ser bonito a partir do ponto de vista de vocês, assim, a forma como vocês desenham. Estos ejercicios que estamos haciendo son de percepción y nos llevan al dibujo realista. ¿No? Para eso es necesario darse cuenta de cuáles son los espacios negativos y cuáles son los espacios positivos. Una vez que yo elijo diseñar a Marília, ella es el espacio positivo. Ahora bien, imagínense que este papel que se lo cambian, Você quer que eu segure? sería un cuadro, un mágico, representaría esto. Entonces yo lo primero que tengo que, para empezar ese diseño, es delimitar los espacios negativos y los espacios positivos. Lo positivo sería ella, todo lo que yo quiero representar. Y lo negativo es todo lo que está fuera de ella. Entonces, voy a empezar acá. Si tocaba a ella. Yo tengo que aprender a darme cuenta o sea, en pocos momentos yo encontré el espacio negativo. O negativo está aqui, o positivo é isso. En vez de enfocarme en el espacio positivo de tratar de hacerla a ella, generalmente nosotros elegimos hacer algo, sea una flor, sea una botella, ya sea Seja uma garrafa, un zapato, um sapato. ¿tá? Y empiezan a diseñar eso. Sabe que Deus me deu? Un dibujo Da gente desenhar tudo que é o espaço não vazio e deixar o positivo vazio. Ahí va. Entonces, le podemos seguir agregando cosas. Eso se llama composición. Composição. Você vai compondo. É como um texto de teatro. Você vai escrevendo, depois você pega aquela parte, põe lá embaixo, que fica melhor ali, só de uma parte.
Ou seja, você vai compondo até você ter um resultado final. Até que o seu quadro fique pronto. Ahora me pongo yo. Você vai desenhar aí. Tratar de limitar la parte negativa. A parte. Você vai tirar só o contorno dele. Você pode segurar aqui. Do rosto, Pode ser aqui, ó. O rosto. Segue o que você está vendo na linha. No, E o detalhe, o óculos não? no. No, solamente negativo. Solamente negativo. Todo lo que entra en la folia, ¿no? Ahora tú agarra acá. Tú agarra. Vai você lá atrás agora. Tú, pega acá. Pega o papel. Pega el papel. Otro chiquilín. Outro. Vai pegar. Generalmente lo dibujamos claramente. ¿Por qué? Porque vamos nombrando. Nuestro cerebro reconoce lo que estamos tratando de hacer y empezamos a nombrar manos. La idea de la mano y no lo que es lo que yo veo. Voy nombrando. Ele vai colocando o nome, não é isso? Nombrando? Va nombrando. Sí, no sé si. É a ideia da mão que a gente tem, né? No lo que se ve. Não que se vê, mas a ideia que ele tem de mão. Por exemplo, essa mão é um pouco diferente daquela, né? Da realidade. O desenho é uma representação. Outro, vem. Venga otra vez. Tem que participar. Coloca a máscara vocês dois agora, rapidinho, só pra eu pôr pro Instagram também. Ahí va, vamos. La careca. Están así. Ahí va. Olha que está vendo vários pontos de vista e vários pontos dessa realidade. Ela é uma realidade, que é o Jorge, mas vista sobre diferentes óticas. Pessoal, De diferentes pessoas. Puede ser aquí una parte de diseño, Uma parte da legítimo. Você escolhe o que você quer pegar dessa realidade que está aqui. Gente, agora é só colocar cor nesse quadro e tá pronto. Vendemos ele por $2 milhões. Só a parte de gordura já custou 2 milhões. A cabeça quadrada do Emanuel. Isso é arte. Ahí te pide ponle el espacio que están enseñando. El espacio negativo y el espacio positivo. ¿Cuál es el espacio Ele está positivo? dizendo positivo. Para aprender a reconocer cuál es el espacio positivo y negativo. Estoy trabajando. Ele está trabalhando positivo, porque ele está trabalhando no interior da folha, né? A ver, otro más. Otro mais. chiquitito. Ninguém? Ahora vamos a traer un... coragem, gente, bora? Cadê a desenhista lá, ó? Vem. Vem, moça. Vai desenhar bem pra você ver.
Lembrando, tá valendo nota pra aula de arte, hein? Só um detalhe. Aí você escolhe. Essa Pra nós também, eu passo. Pra nós também. Também. Passa o vinho aqui. Tiene que darse la posibilidad de jugar, de brincar, ¿no? Olha que legal, né, gente? A partir de uma pessoa que está atrás do desenho, você elige, né, como ele diz, várias possibilidades. Quer dizer, você pode pôr a folha da roupa dele aqui, pode pôr o óculos dele aqui, você entende? E no fim, você tem ele. Você tem a realidade. É igual o Picasso. Picasso, ele brinca muito com as partes que formam um todo, né? A data de hoje, foi aqui assinar. Ah, vocês têm que assinar agora, ué, a obra de arte. Vamos lá, os artistas que fizeram. Assinar. Arte abstrata. Muito grande, grande. Ah, gente, bem grande, gente. Pessoal, não encerramos, por favor. Nós vamos estar lançando essa oficina no YouTube da Cia Novo Ato. Vocês se inscrevam no canal e curtam. Eu vou falar para a professora o dia que vai ser lançado para vocês verem vocês lá, tá? Vai ser editado? Vai ser editado. A gente vai editar primeiro o vídeo. E, gente, é isso mesmo. Se inscreva no canal da Cia Novo Ato. Tem muito espetáculo lá para vocês verem, tá? Pessoal, obrigada por esse momento. Estamos muito agradecidos. Aplausos, pessoal.